Hola, hola y bienvenidos a la Biozona. Yo soy el Juamas y estoy junto a la Galleta Maris para llevar a ustedes la tercera entrega de la Biozona. Hola amigos, estás entrando a la Biozona. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qué bueno que nos están escuchando el día de hoy. Hoy vamos a hacer una recapitulación de todos los temas que hemos estado tocando en los capítulos anteriores y continuaremos con el origen de la vida y la evolución de esta en la Tierra. Si recuerdan, en el primer capítulo estuvimos hablando del origen del todo, básicamente, a partir de lo que conocemos como la Gran Explosión o el Big Bang. Se originó todo el espacio tal cual conocemos ahora. Después de eso, lo decimos de esta forma, unos momentos después, aunque estamos hablando de millones de años, unos momentos después se originan las primeras galaxias y recordemos que justo en el centro de estas galaxias encontramos en coevolución agujeros negros en el centro, ¿no? Básicamente. Estas galaxias van dando vueltas alrededor del universo, son cuerpos rotantes, básicamente alrededor de este agujero negro que tienen en medio. Y ocurre un proceso súper famosísimo que hemos estado mencionando muchísimo, que es el de la acreción. Con la acreción es como se van formando las estrellas y los cuerpos celestes como tal. También hablamos un poquito de la formación de la Tierra, la diferenciación de las capas que vemos en este caso en nuestro planeta, ¿no? Nuestro núcleo, manto, corteza terrestre y la atmósfera. Y finalmente las condiciones que dieron lugar a que aparecieran los primeros organismos vivos. Como si fuera agua, necesitamos que escuchen la Biozona. I took the lead. Somebody's heart. Está sintonizando a la Biozona. Y bueno, nos quedamos en la evolución de las galaxias y cómo se forman las estrellas. La formación de las estrellas es un proceso bastante, podríamos decirlo, bastante común. Al final de cuentas, todas las estrellas son masas de gas que se van acrecionando debido a la gravedad. Entonces, cuando tenemos una congregación de masa, empezamos a tener una nube de gas. Esta es la teoría nebular. Conforme tenemos muchos más gases acumulados, tenemos más gravedad y esto va a empezar a dar lugar a la fusión nuclear. Y a partir de ahí tenemos una estrella. Nuestro Sol es una estrella bastante común, de una masa común, e incluso usamos la masa del Sol como una unidad, una masa solar, dos masas solares, etc. Para los agujeros negros, por ejemplo, decimos que tienen 10 masas solares, 20 masas solares, lo que sea. Entonces la masa solar es bastante común y la usamos como medición, así como usamos el metro para medir distancias. Para medir usamos masas solares. Y todos los elementos, como recordarán, se formaron por fusión nuclear en las estrellas. En el universo primitivo teníamos hidrógeno y helio, y conforme fueron sucediéndose las distintas generaciones de estrellas, tenemos distintos elementos. Las estrellas más grandes dan lugar a una cantidad determinada de elementos, y conforme tenemos distintas generaciones de estrellas, tenemos distintos elementos. Hasta que llegamos al Sol, que no podemos saberlo con certeza, pero por lo que dicen los astrónomos, es probablemente una estrella de tercera generación. Antes del Sol hubo una estrella que explotó, dio origen a otra estrella Que también explotó. Que explotó, y después el Sol. Y esto sucedió hace 4.500 millones de años. Eso lo sabemos bastante bien debido a las radiaciones de isótopos. Entonces, por ejemplo, los meteoritos que están alrededor del sistema solar
Cuando caen sabemos que se formaron casi al mismo tiempo que el Sol, entonces tenemos una bastante certeza de cuándo fue eso. Obviamente con un margen de error de unos cuantos millones de años, pero como estamos hablando de 4.500 millones de años, unos cuantos millones de años no hacen demasiada diferencia en ese sentido. Y bien, ya tenemos el Sol, y conforme el Sol va formando, va girando y va generando un disco alrededor de sí mismo debido al giro, y de este disco se van formando los demás planetas. Tenemos los planetas interiores como Mercurio, Venus, Tierra, Marte, y a partir de ahí tenemos los gigantes gaseosos: Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Estos planetas son básicamente bolas de gas que no tienen la suficiente masa como para ser estrellas. El más cercano fue Júpiter, que le faltó un poco para ser una estrella. Hay muchos sistemas dobles de estrellas en el universo que son bastante comunes, pero Júpiter no alcanzó a robarse la cantidad necesaria de masa para emprender fusión nuclear y tener 2 estrellas. Lo cual resultó bastante favorable porque la Tierra está en un lugar muy privilegiado en el sistema solar. Está justo a la distancia de lo que se conoce como zona habitable, que si estuviera un poco más cerca sería muy caluroso para la vida, no podría sostenerse, y si estuviera un poco más lejos sería muy frío. Marte, por ejemplo, está todavía dentro del rango de la zona habitable, pero debido a que es muy pequeño no puede mantener una atmósfera estable, y por lo tanto los cambios de temperatura en la superficie son demasiado grandes. Extremo. Se cree que en el pasado Marte tuvo una atmósfera más gruesa. Posiblemente las condiciones en Marte eran un poco mejor, más semejantes a la Tierra. Se cree que Venus también en el pasado tuvo agua líquida y mejores condiciones que las que hay hoy en día en Venus. Hoy Venus es básicamente un infierno. Las naves que han llegado a Venus en el pasado pues no duran mucho tiempo, solo como que llegan, toman datos y fotos y se desbaratan porque la temperatura es demasiado alta cuando están del lado hacia el Sol, y cuando están en la parte oscura, como en el anochecer de Venus, es muy frío. Entonces debido a que no hay una atmósfera y están muy cerca del Sol, las temperaturas son muy extremas. Incluso en la Luna, que todavía está en la zona habitable, pero como es muy pequeña y no tiene atmósfera, las temperaturas van de muy calientes a muy frías. Entonces la Tierra es en un lugar privilegiado y tiene un tamaño justo para mantener una atmósfera decente, para tener agua líquida y para tener estaciones del año. Todo esto nos va a facilitar que exista la vida luego. Pero al inicio, obviamente, la Tierra no era como la tenemos hoy en día. Era también un infierno rocoso con magma y el Sol. Se van formando, se van juntando, hay muchos choques. El sistema solar primitivo era muy violento, había muchos choques, muchos meteoritos por ahí. Y la Tierra se formó así, de una forma violenta. Y tenemos toda la roca, todo lo que es hoy en día roca en la Tierra estaba derretido en un magma gigante. Pero incluso si vemos a escala global a la Tierra, básicamente es una gota de magma. Tenemos el núcleo, que es una bola básicamente de metal en el centro. Como un balín. Como un balín. Es el núcleo interno, el núcleo externo, que el núcleo interno es sólido y el núcleo externo no es propiamente líquido, pero tampoco es sólido. Debido a la gran presión que tiene, es como un estado medio raro, pero fluye. Es como una roca metálica que está sometida a mucha temperatura, entonces como que se derrite, pero debido a la presión no es líquido. No fluye tanto como un líquido propiamente. Entonces es como un estado raro de la materia debido a la presión. Como transitivo. Algo así, es como raro. Y después tenemos el magma, que sí, ese sí fluye y tiene convección y todo. Y debido a que el núcleo externo está justo entre el magma y el núcleo interno, esto va produciendo el giro del núcleo interno, y eso es lo que genera el campo magnético. Entonces tenemos una bola de metal en el centro que va girando y eso produce el campo magnético, que si han visto estas tormentas solares,
y tenemos el campo de la Tierra que nos protege. Todo eso es dado por el núcleo de la Tierra. Entonces, la estructura interna de la Tierra es muy importante para protegernos de la radiación solar, del viento solar, porque de vez en cuando el Sol emite radiación de más, y eso, si no tuviéramos ni una atmósfera ni un campo magnético, pues no sería posible mantener la vida, porque para que la vida exista y se mantenga necesita condiciones estables y predecibles para que pues pueda tener lugar. Exacto, las condiciones del espacio son súper extremas. Sí, allá afuera es feo. Y tenemos este lugar escondido como un paraíso, pero no siempre fue así, como les decíamos. Pero bien, ya tenemos todas las condiciones. Tenemos un planeta en formación, al principio violento, se va derritiendo poco a poco y se forma una pequeña película de roca que para nosotros que somos pequeñitos se nos hace como varios kilómetros y es como un pedazo de roca macizo, pero si lo comparamos con la Tierra toda, solamente es una pequeña corteza, como una nata que se forma arriba del magma derretido, y es ahí donde estamos nosotros ahora. Se empiezan a formar los primeros continentes. La diferencia entre continente y la placa oceánica no es tanto que pues en el océano hay agua y en el continente no, sino la densidad. Las placas continentales son menos densas, por lo tanto están como elevadas, un poco elevadas, y las placas oceánicas son más densas debido al contenido de roca, por lo tanto forman como valles. Hay distintas teorías para la llegada del agua al planeta, dicen que por meteoritos, pero bueno, el agua no es tan inusual en el sistema solar, ni siquiera en el universo más bien. Hay mucha agua allá afuera, en nubes, en nebulosas, hay bastante agua. Entonces, el agua llega a la Tierra y empieza a ocupar esos espacios dados por las cuencas oceánicas. Y los océanos se forman ahí debido a esto, porque como las rocas son tan densas, hacen como hondonadas en la superficie de la Tierra. Y los continentes quedan a flote porque son menos densos. Y al inicio se forman esos continentes súper antiguos que se llaman cratones, de los cuales tenemos remanentes hoy en día. Por ejemplo, tenemos uno en Canadá, en Australia, en China me parece que hay uno. Todos donde tenemos rocas muy antiguas son cratones, son continentes que han existido casi desde el inicio, desde que se empezó a enfriar la Tierra y se empezaron a formar las placas tectónicas. Tenemos estos continentes muy antiguos. Y es curioso porque en estos lugares el terreno es muy estable. Estos continentes han estado ahí por mucho tiempo y casi no tienen actividad tectónica. No hay muchos terremotos y cosas así como por ejemplo en México, que México no es un lugar estable geológicamente, es una congregación de muchas placas tectónicas. Básicamente es como una congregación de muchos mini continentes. Como Oaxaca, por ejemplo, fue un continente independiente hasta que chocó. Microcontinente, pero una placa tectónica separada al fin. Y ya que estamos hablando de las placas tectónicas, ¿qué son las placas tectónicas? Pues es eso, si alguna vez han tomado chocolate caliente y se forma como una nata arriba, y esta nata a veces como que se fractura y tenemos como diversas pedazos de nata que van flotando en nuestra taza. Eso básicamente es una placa tectónica. Una plancha de roca que está separada por fracturas, entonces se mueve de manera independiente sobre el magma. Y se mueven debido a la convección. Como recordarán, en el magma es básicamente roca derretida y se mueve por diferencias en temperatura, igual que cuando hervimos agua y el agua caliente sube y el agua fría baja y se vuelve a calentar, y eso es lo que genera este movimiento de convección. El agua caliente sube, el agua fría baja, el agua que está arriba que era caliente se enfría y vuelve a bajar, y el agua que estaba fría se calienta y sube, y eso es lo que genera este movimiento. Y los cambios en temperatura son muy importantes para el movimiento. Está este movimiento de convección. Esta diferencia en temperatura también es muy importante para el clima porque las masas de aire en la atmósfera también sufren cambios de temperatura y esto genera los vientos. Cuando los cambios en temperatura son muy extremos, tenemos tormentas, huracanes, ciclones y demás. Por eso ahora con el cambio climático y demás tenemos mucho más de estos fenómenos meteorológicos porque las diferencias en temperatura son
la temperatura va calentando más y tenemos huracanes mucho más intensos. Pero bien, tenemos que este movimiento de convecciones en el magma es el que va generando, es el que va causando que los continentes, que las placas tectónicas se muevan. Y estas van chocando entre sí. Cuando chocan, esto es lo que generan los sismos, los terremotos. Básicamente es un encuentro entre estas dos planchas gigantes de roca, que por lo general una es más densa que la otra. Por ejemplo, si tenemos una placa oceánica contra una placa continental, que es lo que ocurre en el caso de Latinoamérica, en el cinturón de fuego del Pacífico tenemos a México, Chile, que es muy famoso por los terremotos. Estas placas chocan, pero debido a que la placa oceánica es más densa, esta baja, se subduce. Entonces se mete hacia el magma y se va derritiendo, y la placa continental queda hacia arriba. El problema, bueno, no el problema, pero algo diferente pasa cuando dos masas continentales chocan, que fue lo que pasó con India y Asia cuando se formó el monte Everest y esta cadena de montañas. Colisión como tal. Son dos masas continentales que chocan, y como son de densidades parecidas, en vez de que una de las dos se meta hacia el magma, las dos chocan y se levantan y forman grandes columnas montañosas. También puede pasar algo así cuando hay subducción, cuando es una placa que se mete. Por ejemplo, la cordillera de los Andes se formó de esta manera. Es una colisión muy brusca, pero esto es suficiente como para generar cierta elevación. Entonces tenemos esa montaña que está así, pero no es tan exagerada como en el caso de India y Asia y el monte Everest y demás. Pero si se fijan, tenemos la cordillera de los Andes, que atraviesa toda toda Latinoamérica o América del Sur. Y después tenemos en México un montón de montañas, debido a que hay, pues, como les dije, varias colecciones de microcontinentes. Tenemos un desbarajuste geológico. Pero más bien es que algunas cordilleras o cadenas de volcanes se forman como consecuencia de la subducción, que es este choque en el que estás hablando de dos placas que tienen una diferencia de densidad, ¿no? O sea, que una se mete por debajo de la otra. Pero hay montañas que se forman por la colisión, como en el caso de los Andes. Entonces, en el caso de México, observamos la formación de una cadena de volcanes porque está cerca a la zona de subducción, y además por la colisión de los microcontinentes o microplacas de las que hablas. Justo eso, ¿no? Hay diferentes formas en las que se pueden formar las montañas, pero al final de cuentas todo es por el movimiento de las placas tectónicas, debido a la convección del magma. Por la interacción entre estas. Hay un tipo, bueno, esto de la subducción y sismos y demás, también genera vulcanismo, que es, pues, como se está metiendo esa plancha de roca, desplaza un volumen equivalente del magma y sale en forma de volcanes. Hay diferentes cuestiones que considerar, pero... Bueno, es que sabemos que la Tierra pues es un sistema continuo. Entonces, si se mueve una cosa, vas a provocar como un efecto dominó que va a provocar que pase la otra. En este caso, si se mueven las placas tectónicas, entonces probablemente, muy probablemente, vaya a estar saliendo magma probablemente por un volcán, ¿no? A través de estos huequitos, de estos túneles. Sí, depende de cómo esté el desplazamiento, pero casi siempre hay volcanes asociados. Y a lo que quería llegar con esto es que tenemos vulcanismo, pero tenemos un tipo especial de vulcanismo, donde el magma no es propiamente magma de la superficie, o sea, de donde normalmente sale magma, del manto externo, sino que hay otro tipo de vulcanismo mucho más intenso que sale desde el manto interno, justo desde esta interfase entre el manto interno y el núcleo externo. Que imagínense a la Tierra como una... ya me acordé. Como una rocaleta y el centro. Entonces tenemos diferentes capas. Núcleo interno es el que está más abajo. El núcleo externo está después. Luego sigue la discontinuidad de Gutenberg. Sí, el manto interno y el manto externo, y después la corteza.
Este tipo de vulcanismo sale justo desde la interacción entre el núcleo externo y el manto interno. Desde ahí sale como un jet de magma hacia la superficie. Y esto genera supervolcanes como Yellowstone. Este tipo de volcanes no funcionan como un volcán normal en el que tenemos como la montañita y va sacando magma, sino que toman mucho más tiempo. Las erupciones van sacando magma por millones de años, y esto ha tenido mucha implicación para la evolución de la vida ahí en la Tierra. Leon Krasat decía: la Tierra y la biota evolucionan juntos, porque la Tierra es un sistema geológico con movimiento y va cambiando. La configuración de los continentes va cambiando, la configuración de la atmósfera va cambiando, y esto va afectando a la vida en la Tierra, y la vida en la Tierra a su vez va modificando las condiciones, al menos atmosféricas. Desde que surgió la vida y después el invento de la fotosíntesis, las condiciones de la Tierra cambiaron totalmente. Entonces la vida modifica a la Tierra para poder estar mejor, pero la Tierra también modifica y condiciona la forma en la que existe la vida en el planeta. Entonces son dos sistemas que están interactuando y que evolucionan juntos. Por eso es que estamos hablando de la Tierra, porque pues al inicio no había vida. Entonces estamos tratando de poner un panorama, proveer un marco geológico, porque es muy importante para entender cómo es que la vida se fue desarrollando en el planeta. Entonces tenemos todos estos procesos que ya estaban dándose desde la formación de la Tierra, desde que ya tenemos esta diferenciación en capas. Lo más pesado va abajo y se forma el núcleo interno, y así consecutivamente. Y se empiezan a mover los continentes, tenemos tectónica de placas. Vulcanismo extremo. Sí, ya llegan los meteoritos con agua, tenemos agua, pero todavía nos falta un elemento muy importante, que es la luna. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se formó la luna o siempre estuvo ahí? Hola. Ay. Ven, entra a la biozona. Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. ¿Sabes cómo se formó la luna? Pues alguna vez leí que fue un asteroide o un meteorito, no recuerdo, pero fue un cuerpo errante que se impactó contra la Tierra, y los pedacitos que salieron de ese impacto súper durísimo quedaron flotando alrededor de la Tierra, ¿no? Por efecto de la gravedad. Y como todavía el universo en ese entonces estaba muy activo, ocurrió la acreción de estos pedacitos y se formó este cuerpo celeste pequeñito que quedó pues girando alrededor de la Tierra. Eso es lo que yo había leído. Sí, entonces, ¿cuál es la diferencia primero entre un asteroide y un meteorito? ¿De dónde proviene, no? ¿Como de quién es resto? Algo así, pero al menos en el caso de meteorito, solo es un meteorito cuando entra en la atmósfera de la Tierra. Entonces, okay. Cualquier cosa que entra a la Tierra es un bólido. Ajá. Pero dentro de los bólidos hay distintos tipos. Entonces tenemos meteoritos y los asteroides solo están afuera. Una vez que un asteroide entra, se convierte en un meteorito. Ok. Pensé que la diferencia era que algunos son como residuos de colas de... Sí, esa es la diferencia entre asteroides y cometas. Ok, eso. Entonces, los que tienen cola son los cometas, porque básicamente están hechos de bastante hielo y polvo, entonces no están bien consolidados. Y conforme caen hacia el sistema solar, se va desprendiendo esto, y eso es lo que forma la cola del cometa. Okay. Y un asteroide es algo un poco más consolidado, incluso algunos tienen núcleo, entonces son más grandes por lo general. Y esos son los que hacen daño, se impactan, si son lo suficientemente grandes. Okay. Entonces, esa es la diferencia entre cometa y asteroide. Ok, entonces lo que se impactó contra la Tierra, que dio lugar a la formación de la Luna, fue, la palabra correcta es decir, un bólido.
Sí, si no sabemos qué fue, decimos un bólido porque fue algo que chocó. Pero por lo generalmente son asteroides. Y también hay otra definición para de dónde vienen, si son del sistema solar o vienen de fuera del sistema solar o de la parte externa. Pero el caso es que algo muy grande le dan el nombre de Theia, porque en la mitología griega es la madre de Selene, que es la luna y demás. Esta cosa se calcula que tenía un tamaño aproximado como el de Marte, Súper grande. que, bueno, Marte es pequeño para un planeta, pero para hacer algo que choca contra ti es muy grande y pues a velocidades astronómicas pues sí, ¿no? Entonces tenemos como un impacto gigante y casi se desbarata la Tierra y se desprende este material que forma la Luna. Y hay de hecho es un campo que se está estudiando todavía muy activamente de simulaciones de cómo se formó la Luna, porque debido a la velocidad y a lo masivo de este cuerpo que chocó contra la Tierra, muchas simulaciones han visto que por unos instantes este material rocoso se comporta como un líquido. Entonces es como cuando tiras una gotita en el agua y como que rebota. Si han visto estos videos de gotas en cámara lenta, algo así sucedió con la Tierra. Llega esto y entonces se forma como esta Tierra como que instantáneamente se funciona como un líquido por unos milisegundos. Ujú. Sí, por la velocidad, ¿no? Del impacto. Ujú. Como que cambia no sé, la composición de la materia. Ujú. No es que la cambie, sino que pues se va a valores extremos Ajá. de mucha. Es como el núcleo interno, que debería ser sólido, pero debido a la presión, pues se Está raro. comporta como un líquido. Y por ejemplo en Júpiter, que es puro gas, pero se cree que puede tener un núcleo sólido no sólido como conocemos los sólidos, sino es como gas muy comprimido que se comporta como si fuera un sólido. Entonces, sí, la materia, en la escuela aprendimos que la materia es sólido, líquido, gas. Pero en la naturaleza Y- pasan cosas muy extrañas. Sí, pero cuando tenemos valores extremos de la física, pues pasan cosas muy extrañas. En la Tierra, pues sí, aquí sí tenemos agua, hielo y vapor de agua y los estados de la materia. Pero ahorita que estabas hablando de eso y que tocamos el tema de la luna, se me viene una pregunta. No sé si este sea el episodio adecuado para responderla, pero ¿por qué siempre después de una colisión se forman estos cuerpos, pero siempre son redondos? O sea, es un impacto, salen un montón de cachos irregulares de este impacto, pedazos de roca y de otras cosas, y cuando se acrecionan siempre es algo redondo. ¿Te refieres a los satélites, por ejemplo? Ajá, Pues por la gravedad. pero ¿por En qué el- redondo? Pues es como la forma más óptima. Cuando tienes una gota de agua en el espacio se pone redonda. Porque Ujú. tienes gravedad y no tienes como nada más. Entonces es como algo fundamental del universo. Porque los planetas son Ajá, redondos, todo es el redondo. Sol es redondo, la Luna es redonda. Bueno, aproximadamente, porque si te pones a ver a detalle, por ejemplo, la Tierra no es redonda en No. realidad, es como achatada. es como una pera, pero debido a los océanos y a la atmósfera, pues sí se ve como redondita. Ajá, Y también la Luna, y el Sol es más fácil porque como el Sol Ajá. es gas, es más fácil que tome esta forma redonda. Pero sí, ajá, incluso las órbitas, o sea, no son redondas, son elípticas, pero siempre tienen como esta forma arredondada. Bueno, no sé cómo explicarlo. Pero igual, por ejemplo, las galaxias en espiral tienen como esta forma ahí media redondilla, ¿no? Aplastadita, pero al final de cuentas es algo medio redondeado. ujú, bueno, es como una espiral, es como cosas cayendo hacia el agujero Ajá. negro que está en el centro. Ajá, exacto, pero Ujú. siempre es como este vórtice, no sé. Ujú, pues es como algo fundamental del universo, como la geometría del universo. La geometría está en todos lados. Ajá, Y exactamente. en realidad no sabemos la respuesta de por qué las cosas son como son, o por qué las cosas son. Pero Hoy no podré dormir pensando en eso. Pero bueno, si les interesa podemos tomarnos un capítulo para hablar de consideraciones filosóficas sobre la existencia o Ajá. irlos poniendo de poco a poco. Ajá. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en la formación De de la la Luna y continuamos la próxima semana porque ya se nos acabó el tiempo y ya nos están corriendo de la sala audiovisual en la Universidad de Alberta. Pero antes de eso,
El correo ya llegó. Esta semana hemos recibido algunos correos de parte de ustedes y bueno, vamos a entrar ahorita al correo de la Biozona. Y el primer correo que nos llegó desde Teapa, México, Teapa, Tabasco, llega Elba Sófilo. Dice, hola, nos aventó un triple hola ahí. Qué gusto de estar por primera vez saludándolos en la Biozona. Me presento como la romántica enamorada del cuerpo. La forma en la que el cuerpo de los animales funciona y está perfectamente organizado. En verdad es algo que admiro y me parece maravilloso. Jamás dejaré de entender cómo cada cosa del cuerpo tiene funciones perfectamente definidas. Todo el proceso microscópico que implica cada mínima acción, como el solo respirar, es magia para mí. Hablando un poco de Minik, el basófilo es una célula de la línea leucocitaria en el cuerpo. Sin entrar mucho en detalle, lleva su nombre porque en su citoplasma posee gránulos que se tiñen de azul, que dependiendo de las tinciones utilizadas se denomina basofílico y juega según la especie un papel en la iniciación de la respuesta inflamatoria, hipersensibilidad, alergias y auxiliar en la respuesta de algunos pocos parásitos. Lo elegí porque es el menos abundante en la mayoría de las especies. Es peculiar, además de sensible como yo. Dicho esto, paso a decirles que esto de llevar la ciencia a las personas de forma sencilla es una gran labor en la que les deseo el mejor de los éxitos. Fielmente, este basófilo seguirá sintonizando la Biozona. Saludos. Gracias. Y bien, vamos a empezar buscando el basófilo porque yo no me dedico a inmunología. Esos son términos de inmunología. Entonces vamos a ver el basófilo y me aparece toda una línea de células sanguíneas. Tenemos eritrocitos, plaquetas, monocitos, linfocitos, neutrocitos, eosinófilo. Una de ellas es el basófilo, ¿ok? Y según lo que tenía entendido, la línea leucocitaria empieza con el hemocitoblasto y una de ellas es el basófilo, que tiene una importante función en el sistema inmune. Y bueno, aquí hay mucho que hablar, pero te vamos a invitar, el basófilo, para que nos cuentes de todas estas cosas y así todos podamos entender estas palabras raras, qué significa un basófilo, qué es la línea leucocitaria, cómo funciona la inmunología. Mis preguntas serían con respecto al tiempo, porque en este programa todo lo estamos viendo en función del tiempo, en este caso la evolución. Mi pregunta es si todos los animales tienen el mismo tipo de sistema inmune, si lo compartimos con todos los animales o cada grupo de animal fue evolucionando un sistema inmune diferente, o si tenemos por ejemplo los insectos con un sistema inmune particular, los vertebrados con otro sistema inmune. Bueno, ahí habría que ver. Y entonces tenemos que aprender todo esto de las líneas, pero así en su concepción más amplia. El sistema inmune está relacionado con las líneas sanguíneas, pero sí, explícanos, porque no entendemos. Bueno, bienvenido el basófilo, ¿ok? Y tenemos otro mensaje aquí de Luciferasa. Solo dice, saludos, quiero unirme a la Biozona. Ella es de Ciudad de México, Luciferasa. Luciferasa es la enzima que acelera la reacción de la luciferina para dar la luz. Esto es fosfo, son reacciones de bioluminiscencia. También te vamos a invitar para que nos hables de estas cosas o escríbenos explicándonos un poquito más de qué es la luciferasa. Y bueno, aquí tendríamos que hablar, con ella hablamos un poquito sobre la muerte de Mario Molina. No lo hemos tratado ahora porque creo que requiere un programa un poco más a fondo para saber lo que él hizo y poder también hablar todo de esto de los premios Nobel que han estado saliendo. Roger Penrose, que ha ganado el premio Nobel, que indirectamente es como darle un premio Nobel a Stephen Hawking, solamente que los premios Nobel no se lo dan a personas que ya han fallecido. Pero si Stephen Hawking estuviera vivo, él lo estuviera recibiendo también junto a Roger Penrose. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro mensaje por acá. Tenemos a Fremiot.
Buen día, mis queridos integrantes y oyentes de la Biozona. Escribo desde Teapa para felicitar a Juamas y a la Galleta Maris y al Chompita. Muchas gracias. Dice que es un programa increíble, mi respaldo incondicional para ustedes jóvenes, emprendedores, científicos y tecnológicos. Este tipo de programa, aparte de enseñar, estimula a querer saber más. Gracias por su soporte, muchas felicitaciones y éxitos, a seguir adelante. Sí, justamente eso es lo que queremos con esto. No tanto lo de enseñar, porque aquí no les queremos como imponer cosas, sino motivar a la curiosidad para que ustedes mismos vayan y googleen. Entonces vamos a tratar también de hacer un pequeño compendio, ya que la página está lista de lugares a los que ir. También queremos hacer un capítulo de cómo llegar a la literatura científica, cómo agarrar y buscar un artículo científico, cuáles son las partes del artículo científico, cómo leerlo. Y aunque mucha de esta literatura está en inglés, hay muchas revistas también que están en español, entonces se puede acceder a partir de ahí. Y bueno, esos son los mensajes que nos han llegado al correo. Por otras fuentes, por Twitter, por Facebook, hemos estado también recibiendo muchos mensajes, muchos saludos y mucho apoyo a este programa. Muchas gracias. Pero recuerden que las cosas que leemos aquí son las que llegan al correo. Entonces comuníquense a contacto@labiozona.com si quieren salir en el programa. Y sin más por el momento, nos despedimos. Espero que haya sido de su agrado y no se olviden de enviarnos sus comentarios y correo contacto@labiozona.com. Encuéntrenos en Twitter, en Facebook, en el correo y envíenos sus comentarios. Escríbanos. Muchas gracias y adiós. Adiós. Esto fue La Biozona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto.